Las grandes revoluciones que se dan en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, como lo señala muy bien Kant en ese artículo de 5 hojitas que se llama ¿Qué es la ilustración? Pues es en cierta forma la búsqueda de la mayoría de edad de los hombres. Ve, y Carlos refleja haciendo una especie de filosofía de la historia en el sentido en que el hombre tiene una evolución, el desarrollo de su conciencia, el desarrollo de su moral, el desarrollo de su vida, el desarrollo de su conocimiento, y llega un momento en el cual es mayor de edad. ¿Por qué? Porque puede tener autodeterminación en sus decisiones. Diríamos que eso es lo que refleja en cierta forma la, la ilustración con esos grandes procesos de transformación en el campo de la cultura, que se refleja, por ejemplo, en la enciclopedia, en los campos de la ciencia y del conocimiento y de la tecnología y el desarrollo industrial, que se refleja en la revolución industrial, que es la continuidad de lo que veníamos hablando de las revoluciones científicas, que es la revolución de los Estados Unidos de independencia y la revolución francesa, que es la continuidad que se va a dar en los siglos XVII y XVIII de ese cuestionamiento al poder absoluto de los monarcas y cómo pasamos de un hombre que es súbdito a un hombre que es ciudadano y la construcción de la democracia, y cómo esas grandes transformaciones de este siglo de las luces en todos los escenarios del hombre pues van a tener unas profundas repercusiones durante el siglo XIX. Revolución industrial, avance y desarrollo del capitalismo, la bella época del capitalismo, el surgimiento del neoimperialismo y el dominio de territorios en África y en otras partes de los continentes por parte de los Estados Unidos, de las grandes potencias como Inglaterra, la crisis que se produce entre la pugna entre trabajo y capital y cómo el capital acumulativo, el capital que va en crecimiento, pues entra en contacto con los obreros, con el trabajo y van a dar un origen a una pugna y a un enfrentamiento, las guerras entre potencias durante el siglo XIX. Es decir, aquí vamos a encontrar todo ese cambio y esa transformación que se viene generando desde el siglo XVIII, pero que tiene un efecto fundamental en el siglo XIX. Entonces, es donde aparece cómo comprender desde el punto de vista filosófico estas grandes transformaciones. Entonces aparecen dos grandes corrientes o dos grandes líneas que nos van a marcar aquí. Una, es una teoría del evolucionismo y que es la que se va manejando en Inglaterra, muy bien heredera del empirismo, y que afirma pues que el proceso de la historia es evolutivo, lo muestra Charles Darwin y su primo Galton, por ejemplo, para mostrarnos la teoría evolucionista en el sentido en que es la evolución de las especies. Y la más fuerte, pues necesariamente en términos de la teoría de Galton y de Darwin, se comen a las más frágiles, a las más débiles, es decir, es la sobrevivencia de las especies. Hay un filósofo, sociólogo, llamado Herbert Spencer, que va a tomar esa idea y inclusive se le va a denominar como una especie de darwinismo social, en el sentido en que va a mostrar que el capitalismo pues es lo mismo, va atropellando al más frágil y al más débil por donde quiera que pasa y pues se convierte en uno de los ideólogos del liberalismo conservador, es decir, liberalismo en el sentido de que se conservan los derechos civiles, pero conservador en el sentido de que hay que tener una economía abierta y que pues la explotación del hombre por el hombre pues es una norma o es algo que le corresponde al capitalismo. Lógico, pues esto va a reñir con los utilitaristas como Jeremías Bentham, que también va a ser inglés, o como Stuart Mill y la gran tradición moralista de el fundador del liberalismo, como es el caso de Adam Smith, quien había señalado que si es verdad que el capitalismo crece, pues tiene que tener sus condicionamientos morales en el sentido de la teoría de la famosa copa llena o copa que se rebosa. Y en la copa que se rebosa, pues si la copa se rebosa de agua, llega un momento en el cual va a botar agua y al botar agua, pues va a beneficiar a toda la sociedad. Es decir, que el capitalismo en el fondo puede tener ese fenómeno de que hay acumulación de capital, pero que beneficia al mayor número, diríamos los utilitaristas posteriores, al mayor número. Y posteriormente, pues eso va a evolucionar en una teoría que se va a mezclar con el socialismo que llama la socialdemocracia, es decir, no es socializar la propiedad privada como lo manifiesta Marx, sino socializar la ganancia, la importancia de la ganancia para el beneficio de todos. Entonces, diríamos que esa es una lectura que se da en el término del evolucionismo. Otra lectura que se da, pues, es en el concepto del positivismo. El positivismo es una corriente científica, llamémosla así, que se da con Augusto Comte, heredero del pensamiento conservador de Luis de Bonald, por ejemplo, y José de Maistre,
y de Saint-Simon, que es más bien liberal, en el sentido que estos primeros, tanto de Bonald como de Maistre, se convierten en opositores y críticos a la Revolución Francesa y a la gran transformación que genera el siglo XVIII. Diríamos que tienen un pensamiento conservador y pues van a generar una idea conservadora, y ahí están las raíces del pensamiento conservador en el siglo XX, fundamentalmente muy relacionados con el desarrollo del fascismo posteriormente. Y Augusto Comte pues va a plantear una teoría interesante, una filosofía de la historia muy interesante, que el proceso del conocimiento humano ha evolucionado a partir de tres grandes estadios. Un estadio teológico en el cual el hombre pues vive de la superstición, un estadio metafísico en el cual el hombre especula, reflexiona sobre la realidad, y un estadio científico que es el que le corresponde al desarrollo de la ciencia. Y ese desarrollo de la ciencia es fundamental porque es el pensamiento positivo, que está muy ligado a la revolución industrial, está muy ligado al desarrollo del pensamiento de Darwin en este momento, pues Comte francés, pero toma mucho esa teoría del evolucionismo, y que termina en un pensador, un sociólogo muy importante para el siglo XX. Es más, pues Comte va a crear el concepto de lo que se denomina la física social, algo así como tomar las ciencias sociales, las leyes de la naturaleza, para explicar los comportamientos sociales que se han venido dando desde el siglo XIV, XV para acá, fundamentalmente en el siglo XVIII y ahora en el siglo XIX. Es decir, crear una nueva ciencia social que se va a llamar la física social. Posteriormente Darwin la va a llamar, Durkheim la va a llamar, Durkheim, que es el heredero de Comte, va a llamar la sociología. Inclusive va a escribir un libro que se llama El método del conocimiento sociológico, el método sociológico, donde va a plantear pues que lo importante aquí son los hechos sociales y que hay que mirar esos hechos sociales con objetividad, donde saca de plano al sujeto. Lo más importante son los hechos, y lo que tiene que hacer el investigador es mirar esos hechos a través del manejo de técnicas y el manejo cuantitativo y el manejo frío de los datos. Es un objetivismo puro, en cierta forma, pues que señala ese primer paso para entender el desarrollo y el origen de la ciencia o de la sociología. Paralelo a ellos se encuentra Darwin, Weber. Max Weber es un alemán que ha tomado mucho de Kant, tal vez es el heredero más importante de Kant, y va a mirar que el problema aquí no es mirar como lo hace Marx. Él toma mucho de Marx también, ¿no? Hablemos primero de Marx para poder entender a Weber. Marx habla que el proceso de transformación histórico de la sociedad se debe a un proceso revolucionario y de lucha de clases. Es contrario a la teoría de la evolución. La teoría de la revolución de Marx es cambiar las estructuras económicas, y eso parte fundamentalmente de su pensamiento de la teoría de la revolución. Es decir, una sociedad tiene que cambiar las estructuras, y fundamentalmente pues la estructura más importante es el economicista. A Marx se le va a tirar mucho de economicista. Entonces dice, hay que transformar las estructuras para transformar la sociedad, porque en última instancia esto es producto de la plusvalía y la acumulación de capital, lo que genera un conflicto y una lucha de clases. Y por eso Marx va a explicar en el materialismo histórico el proceso que ha tenido la historia, tomando del pensamiento de Hegel, del idealismo de Hegel, lo que es la dialéctica, pero aplicándola al mundo de lo real. Entonces, en este sentido, pues Marx dice que la realidad es una construcción social, y por lo tanto, como es una construcción del hombre, pues tiene que fundamentar su pensamiento en lo que es la dialéctica histórica, y él afirma que la lucha de clases, que es el motor de la historia, pues parte de una sociedad primitiva que pasa a una sociedad esclavista, donde aparece la lucha de clases, el esclavo que es la tesis, el esclavista que es la tesis, y el esclavo que es la antítesis. Y en ese enfrentamiento de modos de producción genera una síntesis. Y la síntesis, ¿cuál es? La sociedad feudal. Y la sociedad feudal en el fondo también tiene una nueva tesis, que es el señor feudal, y que a su vez tiene una antítesis. ¿Cuál es la antítesis? El siervo de la gleba. Y a su vez, en ese enfrentamiento entre tesis y antítesis genera una nueva síntesis, que es la sociedad burguesa. Y la sociedad burguesa lleva también su propia tesis. El burgués, el dueño de los medios de producción, el dueño del trabajo, del capital, de las herramientas, de los instrumentos, de la tierra, que se enfrenta con el proletario, que no tiene más sino su fuerza de trabajo, y hay una pugna entre esa tesis, que es el burgués, y la antítesis, que es el proletario, que genera un conflicto que termina en el establecimiento de una nueva síntesis, que es la sociedad socialista como el fin de la historia. En este sentido es teleológico, es decir, la historia tiene un fin.
Y para Marx, la historia se cierra cuando se da la socialización de los medios de producción y por lo tanto se termina el concepto de plusvalía, de explotación, la acumulación capitalista y la lucha de clases, porque ya todos van a ser iguales. Entonces, es una teoría de una revolución que es distinta a la evolución, que es un proceso continuo y que es la base fundamental y el motor del pensamiento social del liberalismo. A la idea de progreso, la idea de futuro, la idea hacia el futuro, hacia el progreso, etcétera, porque al fin y al cabo, pues el pensamiento de Comte, que termina en Durkheim, afirma que el orden y el progreso son fundamentales, la tradición, el tema de la organización de la sociedad va a ser esencial para el desarrollo de la ciencia y el pensamiento científico. Junto a Marx aparece el pensamiento de Max Weber. Y Max Weber, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, heredero de Kant, no nos va a mostrar una evolución al sentido radical del liberalismo ni una revolución al sentido de Marx, sino va a hablar es la relación causa-efecto. Es decir, él toma este texto que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo para mostrar que hay ideas que transforman la sociedad. Marx decía que la economía y lo que se vive es lo que transforma la sociedad, mientras que él dice, toma más bien a Kant y dice que la construcción de la sociedad, diríamos que la construcción de la sociedad es una construcción mental. Aparecen las ideas y explica muy bien en este texto que lo que sucede en el siglo XVI, XVII con la reforma protestante, el ascenso del calvinismo, pues forma una manera distinta de ver el desarrollo del capital y de la acumulación de capital y que por eso pues la ética protestante es la base del desarrollo capitalista, pero ya es otra forma de ver el mundo. Estos tres o cuatro pensadores con Herbert Marcuse, pues miran el panorama de lo que está pasando en el siglo XIX y tienen una nueva concepción epistemológica, mirar el objeto. Para Marx, el tema central es la lucha de clases. Para Max Weber son las acciones sociales, la acción social, y es una acción que pues la toma muy bien de Kant, que tiene causa-efecto y está generando pues las transformaciones de la sociedad en el siglo XIX. Y mientras Durkheim toma los hechos sociales y Herbert Spencer toma lo que es la teoría darwinista de la lucha y superación de unos más fuertes que superan a los más frágiles y a los más débiles. Entonces, esto es esencial para comprender esa gran dinámica del siglo XIX y sobre todo aquello que va a originar una nueva ciencia muy importante para comprender los fenómenos sociales en el siglo XX, como es la sociología. De allí la importancia de mirar el panorama de estos teóricos, porque allí se encuentran las bases de, diríamos que en este sentido es los clásicos de la sociología para poder comprender los grandes avances que se tienen en el siglo XX y que va a ser muy importante analizar.